Buenos días. Hoy, 18 de enero. Dios Padre, que por medio de tu Hijo Jesucristo congregaste la Iglesia, envía sobre ella el Espíritu Santo. Tú que quieres que todos los que nos llamamos cristianos estemos unidos por un solo bautismo en el mismo Espíritu y fortalecemos una única Iglesia. Que cuantos creamos en ti seamos un solo corazón y un solo espíritu. Tú que con tu espíritu llenaste el universo, intercede para que los hombres construyamos un mundo nuevo lleno de justicia y de paz. Señor Padre de todos los hombres, que quieres reunir en la confesión de una sola fe a tus hijos dispersos, ilumina a todos los hombres con la gracia del Espíritu Santo, para que todos se renueven en Cristo y concede la luz a los enfermos, el consuelo a los que viven tristes y nueva vida a los que ya pasaron junto a ti. Continuamos con la lectura. El temor de reconocer al verdadero yo. Usted podría no querer investigar sus fortalezas sencillamente porque no cree que su verdadero yo sea nada extraordinario. Llámese como quiera, sensación de carencia o síndrome del impostor o simple inseguridad. Los síntomas son conocidos. A pesar de sus logros, se pregunta si en realidad tiene tanto talento como la gente piensa. Sospecha que la suerte y las circunstancias, pero no las fortalezas, podrían explicar buena parte de su éxito. La voz preocupada que le habla al oído pregunta a toda hora, ¿cuándo quedarás al descubierto? Y a pesar suyo, usted comete la tontería de escucharla. Esto explica en parte la razón por la cual las personas rara vez refieren a sus talentos naturales cuando se les pide que describan sus fortalezas. Hablan de cosas externas que han acumulado durante su vida, tales como certificados, diplomas, experiencias y premios. En ellos ven la demostración de que han mejorado, de que han adquirido algo valioso que pueden ofrecer. No deseamos dar a entender que este temor sea completamente negativo. Después de todo, la otra cara de la inseguridad es la autocomplacencia. Sin embargo, deseamos recordarle que si deja de analizarse por temor a encontrar muy poco, se perderá de la maravilla de sus fortalezas. Decimos recordarle porque muchos de nosotros damos por hecho nuestras fortalezas. Vivimos con ellas a diario y nos llegan con tanta facilidad que dejan de ser preciosas. Como el neoyorquino que ya no oye las sirenas y los pitos. Estamos tan cerca de nuestras fortalezas que ya no las vemos. Hace algunos años, Bruce B. ganó el premio más importante que se otorga a los maestros en los Estados Unidos. Según sus colegas, sus alumnos y los padres de familia, era un genio para crear un ambiente propicio y cálido para el aprendizaje. Nosotros lo entrevistamos como parte del estudio de la organización Gallup sobre la excelencia y le dimos retroalimentación sobre sus fortalezas. Uno de sus talentos más fuertes era la empatía, de manera que le hicimos ver que el poder que encerraba esa capacidad de comprender los sentimientos de cada alumno y hacer que se sintieran escuchados y comprendidos, le describimos la manera de cómo este tema le permitía oír las preguntas tácitas, prever las dificultades de aprendizaje de cada estudiante y acomodar su estilo de enseñanza para superarlas en todos los casos. Pintamos el cuadro más vivido posible sobre la forma como había cultivado ese talento para convertirlo en una fortaleza enorme. Cuando terminamos, Bruce se quedó mirándonos con una expresión extraña en el rostro. No estaba sorprendido, no estaba intrigado, ni siquiera se sentía especialmente halagado. Solo estaba confundido. ¿Acaso no hace todo el mundo lo mismo? Preguntó. Nuestra respuesta natural fue, no, no todo el mundo lo hace, pero usted sí, Bruce. Usted es así y por eso es tan bueno en lo que hace. Si todos los maestros tuvieran su empatía, serían tan buenos como usted.
pero no lo son. Bruce no había caído en la trampa que nos acecha a tantos de nosotros. No podía abstenerse de detectar todas las señales que le revelaban el estado emocional de cada uno de sus alumnos. No podía evitar responder a las emociones que percibía. No podía evitar compartir su sufrimiento y la alegría de sus éxitos. Y como no podía evitarlo, no le atribuía valor. Era fácil y por ello era cosa insignificante, ordinaria y obvia. ¿Acaso no hace todo el mundo lo mismo? El viejo adagio dice que no es posible ver el cuadro cuando uno está dentro del marco. Pues bien, usted pasa toda su vida dentro del marco de sus fortalezas, de manera que no es extraño que con el tiempo deje de verlas. Esperamos que al haberle revelado los 5 temas que construyen sus talentos dominantes, le hayamos demostrado que sus reacciones instintivas al mundo que lo rodea, aquellas cosas que no puede evitar hacer, no son insignificantes, ordinarias ni obvias. Por el contrario, sus reacciones instintivas son únicas. Hacen que usted sea diferente de todos los demás. Lo convierten en un ser extraordinario. ¿Por qué debo concentrarme en las fortalezas que constituyen mis talentos dominantes? El propósito principal del perfil de fortalezas no es resumir su personalidad o brindarle un retrato completo de su carácter. El objeto del perfil de fortalezas es ayudarle a alcanzar un desempeño consistentemente casi perfecto, un desempeño a la vez excelente y gratificante. Para desarrollar esta clase de fortaleza se necesita gran claridad por un par de razones. Ante todo, aunque sin duda usted habrá experimentado momentos de éxito y realización en su vida, el secreto de su vida sólida está en poder repetir estos momentos una y otra vez. Para hacerlo, usted debe comprenderlos a fondo. Debe poder discernir las fortalezas que entraron en juego y la forma como se combinaron para crear el desempeño o la satisfacción o ambas cosas. Usted debe llegar a ser completamente competente a conciencia. Lograrlo aún con 5 talentos no es nada fácil. En segundo lugar, si se mira detenidamente la diferencia entre alguien cuyo desempeño es aceptable y alguien cuyo desempeño es consistentemente casi perfecto es mínima. La persona que logra este último rara vez hace cosas espectaculares. Ante el alud de miles de decisiones instantáneas que deben de tomar a diario, sencillamente opta por un número muy pequeño de alternativas más acertadas. ¿Cuán pequeño es este número? Bueno, en el béisbol, un jugador que le pega bien a la pelota 270 veces de las 1000 que se presentan al plato es apenas regular. El jugador que acierta 320 de cada 1000 es considerado uno de los mejores de la liga. Así es el béisbol. La diferencia entre una persona regular y una superestrella está en unas 25 decisiones más acertadas por temporada. En promedio, un bateador se presenta al plato 500 veces en una temporada. En el golf profesional, la diferencia entre la excelencia y el promedio también es reducida. Los mejores jugadores hacen un promedio de 26 golpes por cada ronda. Los jugadores regulares hacen un promedio de 32. En el mundo laboral, la diferencia entre un vendedor regular y otro sobresaliente puede estar apenas en 3 visitas de más por semana o 2 señales emocionales más detectadas durante una presentación o un hecho más mencionado en el momento exacto de una conversación. La diferencia entre el mentor ejemplar y el jefe común y corriente podría radicar en unas cuantas preguntas más y un poco más de tiempo dedicado a escuchar.
Sin importar cuál sea su profesión, el secreto del desempeño consistentemente casi perfecto está en estos detalles sutiles. Para perfeccionar estos detalles se necesita de destreza. Usted deberá estudiar los temas más fuertes de su talento y averiguar cómo se combinan para crear sus fortalezas. Al reflexionar de esta manera, usted podrá darse cuenta de que un pequeño cambio de énfasis de un talento a otro, o la adquisición de más conocimiento en un área en particular, es lo único que necesita para pasar del desempeño regular al excelente. Por ejemplo, si uno de sus talentos es el inquisitivo, usted podría darse cuenta de que, pese a leer mucho, no tiene la disciplina para archivar artículos y hechos interesantes. Entonces decide hacer un ligero cambio en su régimen semanal. Crea un archivo de recortes y relee todo lo que contiene por lo menos una vez en el trimestre. No tarda en descubrir que con esta abundancia de información siempre fresca en la mente, usted comprende mejor las cosas, es de más ayuda y es más creativo. O si uno de sus talentos es conexión, quizás haya sentido siempre la tranquilidad derivada de él en su vida personal, pero no ha pensado nunca en aplicarlo a su vida profesional, entonces hace un cambio. Habla deliberadamente a sus colegas sobre la forma como los esfuerzos de todos se combinan para crear el desempeño total del equipo. Les hace ver cómo la atención de una persona por los detalles facilita mucho más el trabajo de otra. Pone énfasis en el propósito común y la necesidad de apoyo mutuo. El resultado es que construye gradualmente la reputación de ser uno de los mejores para desarrollar equipos de trabajo en su compañía. El simple hecho de pulir un solo talento para convertirlo en fortaleza pondrá a prueba su recursividad y el conocimiento que tiene de sí mismo. Perfeccionar los cinco será el trabajo de toda una vida. ¿Significa algo el orden en el cual aparecen mis talentos? Técnicamente la respuesta es afirmativa, pero no lo es desde el punto de vista práctico. El perfil de fortalezas evalúa cada una de sus respuestas, calcula sus talentos dominantes y le presenta los cinco primeros en orden descendente. Así, técnicamente el primer talento de la lista corresponde a su talento más fuerte, mientras que el quinto es el quinto más fuerte. Sin embargo, le aconsejamos no poner demasiado énfasis en el orden de los talentos que constituyen sus talentos dominantes. Primero, la diferencia real entre el primero y el quinto y los de en medio podría ser realmente infinitesimal. En el mundo de las matemáticas, esta diferencia puede ser impresionante, pero en el mundo real podría carecer de significado. Segundo, el propósito práctico del perfil de fortalezas. Segundo, el propósito práctico del perfil de fortalezas es realzar sus talentos dominantes de pensamiento, sentimiento o comportamiento. Aquí diferenciamos entre los temas de talento que constituyen sus talentos dominantes y los que dominamos de reacción. Los primeros son aquellos con los cuales usted funciona. Independientemente de la situación, son el filtro de su mundo y lo obligan a comportarse de determinadas maneras. Los segundos, por el contrario, se manifiestan solo ocasionalmente, por lo general cuando ocurre una situación muy particular. Por ejemplo, si uno de tus talentos dominantes es el desarrollador, usted buscará activamente las oportunidades para ayudar a otros a tener éxito. Siempre estará pensando en el crecimiento de ellos. Si el talento desarrollador es de reacción,
entrará a operar solo cuando la otra persona esté ante usted pidiendo consejos sobre su carrera. Asimismo, si el pensamiento estratégico forma parte de sus talentos dominantes, usted abordará todas las situaciones con la pregunta, ¿qué pasaría si? Ya sea mientras toma una ducha o mientras trota o durante las horas de insomnio. Su mente no podrá adaptarse a su necesidad intuitiva de fabricar planes de contingencia. Pero si el pensamiento estratégico es un tema de reacción, se activará únicamente cuando llegue el momento de forjar el plan quinquenal de negocios. Algunas veces los talentos de reacción pueden ser útiles porque le permiten desempeñarse bastante bien, siempre y cuando todo esté dispuesto para usted mediante señales, mientras que sus talentos dominantes no respondan a señales alguna. Son poderosos precisamente porque son instintivos. Cada, de uno, cada uno de ellos, desde el primero hasta el quinto, son talentos que se activan por sí solos y son componentes críticos para el desarrollo de sus fortalezas. No todas las frases de la descripción del talento corresponden a mi personalidad. ¿Por qué? En cierto sentido, los 34 temas de talento no existen en realidad. El talento emprendedor no se puede encontrar en un rincón del cerebro de una persona y la creencia en otro. Cada uno de los patrones recurrentes del pensamiento, sentimiento o comportamiento son creados por los hilos de la red, algunos de los cuales son fuertes, mientras que otros tienen interrupciones. Por razones obvias, la herencia genética, la crianza y la cultura, la red de cada persona es única. Cuando la organización Gallup entrevistó a los 2 millones de personas con desempeño excelente para aprender acerca de las fortalezas humanas, buscamos la configuración única de la red de cada persona. Sin embargo, cuando decidimos resumir nuestra investigación y crear un lenguaje común para explicar las fortalezas humanas, tuvimos que hacer caso omiso de esa singularidad. Lo que hicimos fue tejer patrones con los hilos más comunes, los cuales se convirtieron posteriormente en los 34 temas de talento del perfil de fortalezas, Strengths Finder. En las descripciones hemos tratado de presentar los aspectos más sobresalientes de cada patrón o tema, pero como cada uno de estos se describe a modo de resumen, es probable que algunos de los aspectos no vibren con la misma fuerza que otros en su caso particular. Para ampliar la analogía, los talentos son patrones de la misma manera que son patrones de los cuadros escoceses, los dechados de colores y la espina de pescado. Todo paño de espina de pescado contiene hilos ligeramente diferentes, pero se reconoce como tal. Asimismo, si usted posee el talento competitivo, podría sentirse atraído por unas competencias específicas, que son diferentes de las que atraen a otro con el mismo tema. Pero en los torneos pertinentes a cada uno, ninguno diría que es un perdedor. Y hasta aquí la dejamos en la página 188. Muchas gracias. Hasta luego.